El amor puede mover montañas, pero el acoso puede acabar con la felicidad y hasta con la vida de la víctima. ¿Cuál es la diferencia entre declarar el amor y perseguir sin piedad a otro en nombre de una pasión egoísta? ¿Qué se esconde en la mente de aquella persona que, abusando de su poder, pretende invadir la intimidad de su víctima? Esa noche, desde el conocimiento científico de la psicología, investigaremos quién es ese pretendiente acosador, desde los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo. Eso es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, mis queridos amigos, ¿cómo están? Los extrañé muchísimo, bueno, estuve de vacaciones, pero ya estoy aquí nuevamente con todos ustedes, listo para compartir una experiencia más de Noche de Psicoterapia. Hay temas nuevos, hay temas muy bonitos, temas que vamos a desarrollar, siempre basados en el conocimiento científico de la psicología y sobre todo este tema que es propicio ya para esta temporada donde muchas personas en el mundo comienzan a acudir a sus centros de labores, a las universidades, a los colegios. Ya muchos van de manera presencial a cumplir con sus labores y precisamente es ahí, en esa interacción con los demás, donde se pueden presentar algunos problemas y vale la pena advertir qué es lo que podría suceder cuando te vas a topar en algún momento con ese pretendiente acosador, que no es otra cosa que el acoso sexual. Entonces, mis queridos amigos, vamos a prestar mucha atención porque el pretendiente acosador no solamente se configura a través de la imagen masculina, sino que también hay mujeres que ejercen el acoso sexual y van a darse cuenta cómo funciona cada uno dentro de este proceso del acoso. ¿Quién sería el pretendiente? Porque siempre es bueno definir. Un pretendiente es aquella persona que aspira o solicita algo. Entonces, el pretendiente está aspirando a tener un vínculo con la otra persona, algún tipo de encuentro. ¿Y qué sería el acoso? El acoso es la persecución sin dar oportunidad, tregua, alternativa a la otra persona, cuya finalidad última, es decir, cuando no resulta nada de lo que ha hecho, tiene como finalidad aniquilar a la víctima. Es decir, si no se sale con la suya, va a buscar la venganza y en esa venganza va a procurar aniquilarla socialmente, laboralmente, económicamente y en algunas ocasiones hasta físicamente. Entonces, el pretendiente acosador es aquella persona que aspira a tener algún tipo de beneficio, sobre todo un beneficio sexual de la otra persona. Para eso la persigue, pero sin darle opción a escapar y respetando sus derechos de poder decidir si estar con él o no. Ahora, este tema de la sexualidad dentro del acoso es sencillamente un puente. Y vamos a descubrir lo siguiente, que todo pretendiente acosador, que todo acosador o acosadora sexual utiliza el tema de la sexualidad para fines totalmente retorcidos y muy escondidos dentro de sí. O sea, no es llegar solamente a tener un encuentro íntimo con la persona, sino que va a disfrutar de todo el proceso. Es por eso que ejecuta esa persecución sin darle tregua a la víctima. Ahora, para poder ejercer ese acoso sexual, esa persona se va a servir de un gran poder, de superioridad, de fuerza, tal vez de la diferencia de edad, de la jerarquía laboral. Miren, este tema del acoso se da en muchas empresas, pero también se da dentro de la familia. Porque hay personas que tienen cierta jerarquía dentro de casa, tíos, hermanos, de repente los primos, y van a ejercer este acoso sexual. También
algo que puede de repente vincularse al acosador es el poder económico. Y sobre todo, la diferencia de poder es un factor constante en el tema de acoso sexual. Con esta diferencia de poder busca dominar y busca herir psíquicamente a su víctima hasta dejarla sumisa y sin escape. Bien, entonces, este pretendiente acosador busca rodear a la víctima mediante su poder, mediante su fuerza, hasta dejarla sin libertad, sin la posibilidad de escapar y sin que pueda pedir ayuda. Porque no solamente va a ejecutar el acoso directo contra la víctima, sino que en muchas ocasiones se encarga de generar todo un ambiente. Y sí, hay todo un proceso, hay un modus operandi para este acosador o acosadora sexual, que más adelante voy a dar algunas alternativas, no solamente para que las damas puedan escapar de este tipo de acoso, sino que también para que algunos caballeros que en algún momento se ven envueltos en este acoso puedan salir librados, escúchame bien, de ser sometidos a calumnias y a vergüenzas públicas. Vamos a diferenciar qué es lo que sería un acosador, un seductor y un enamorado. ¿Por qué es importante diferenciar esto? Porque muchas veces el acosador o la acosadora se va a escudar detrás de la figura de estar enamorando a la otra persona. No, pero yo solamente le declaré mi amor. Pero también se va a diferenciar del seductor. ¿Por qué? Porque el acosador persigue a su víctima sin darle oportunidad a defenderse o escapar. Utiliza una gran fuerza física y psíquica. Pero sobre todo, el acosador es desinhibido porque confía en el poder que tiene sobre su víctima. Además, el acosador lleva la delantera sobre su víctima porque desde hace mucho la eligió. A ver, tenemos casos, por ejemplo, dentro del trabajo, el acoso laboral de tipo sexual. Muchas veces la víctima se da con la sorpresa de que la contrataron no por su inteligencia, no por los estudios que tenía, sino porque le gustaba a la persona que la contrató. Ahora, este acosador que es desinhibido, seguro del poder que tiene, de la fuerza que puede ejercer sobre la víctima, se va a diferenciar ¿de quién? Del seductor. Porque, ojo, el acosador utiliza la persecución, utiliza la fuerza física y psíquica, mientras que el seductor utiliza la manipulación. A través del engaño va a procurar tener un encuentro íntimo con la víctima. También es desinhibido y también lleva la delantera porque el seductor, al igual que el acosador, ya eligió a la víctima desde hace mucho. Pero ¿cuál sería la diferencia con la persona que está enamorada? Y vamos a entender esto porque de repente en algún momento a ti te toca encarar a algún acosador y te va a decir, yo solamente estaba enamorado de ti, yo solamente te estaba declarando mi amor, y tú vas a tener que diferenciar esto. ¿Por qué? Porque la persona que está enamorada va a cortejar con detalles, con respeto, con la intención de iniciar una relación, no con la intención de dominio. ¿Y cómo diferenciamos a un enamorado de un acosador? Porque el enamorado, al estar deslumbrado por la belleza, por la bondad de aquella persona que le ha llamado la atención, muchas veces se siente tímido, retraído, a veces contrariado, muchas veces incluso torpe al momento de proponer su amor. Miren, esta persona se limita a veces, se limita para decir lo que siente, mientras que el acosador es totalmente desinhibido y muchas veces vulgar, grosero. El seductor es manipulador, utiliza el engaño. Entonces, por ahí, señores, es importante que podamos diferenciar qué es lo que ocurre en esta interacción con los demás y cuáles son los problemas que vienen ahora. Ya que ahora todo el mundo va a trabajar de manera presencial, va a estudiar de manera presencial, nos vamos a encontrar nuevamente con este tipo de casos, así que vale la pena advertir. ¿Y qué sería lo que está buscando
este acosador, con esta persecución que ejerce sobre su víctima. En realidad no es obtener una relación íntima, no es obtener una noche de sexo, sino que aquello que lo mueve es lo que obtiene a través de la agresión a la víctima. También humillarla, la sensación de poder, observar cómo la víctima es sumisa y también la compensación de sus propias carencias. Porque el acosador o la acosadora aloja muchísimos complejos de inferioridad que ha tratado de camuflarlos en el tiempo. Ahora, hay por ahí algunas teorías que indican que el acosador sexual también tiene problemas en su identidad sexual. Ha reprimido muchos problemas. ¿Y qué va a pasar con esto? Va a desplazarse hacia la víctima. Va a intentar sentirse en algún momento como la víctima en un acto algo así como masoquista. Entonces, el sexo, el tema del sexo dentro del acoso, es el puente que le va a servir al acosador para conseguir aquello que por naturaleza no puede tener. Por naturaleza no puede tener control, por naturaleza no puede compensar o resolver aquellas debilidades sexuales. De repente necesita expresar su misoginia, el odio hacia el otro sexo. Entonces hay muchas cosas que vamos a ir desarrollando para entender qué hay en la mente de ese acosador. Ahora, ¿cuál es el proceso que utiliza el acosador? Porque no es solamente llegar, atrapar a su víctima y comenzar a perseguirla a través de comentarios, a través muchas veces del contacto físico. Hay todo un proceso que es necesario escucharlo. Primero, el acosador o la acosadora va a elegir a su víctima. Pero en esta elección de la víctima, él debe estar seguro que existe una diferencia de poder para poder ejercer ese dominio. Ya sabemos que puede ser un poder económico, un poder físico, algún tipo de jerarquía dentro del trabajo. Luego que ha elegido a su víctima, a quien ha identificado como una persona vulnerable, va a establecer el ambiente del acoso. El ataque no es directo, atención. Va a establecer primero un ambiente para que el acoso se pueda dar, es decir, va a anestesiar todo el entorno para que ese acoso no duela. Entonces, va a comenzar con bromas, sobre todo cada vez que se dirige a la víctima, sus bromas van a ser con términos de nosotros. Cuando estemos casados, cuando nos divorciemos, cuando tengamos hijos. Pero también en ese establecer el ambiente para el acoso, se va a dedicar a hacer algunos favores a la víctima, va a ayudar a la víctima en algunas ocasiones para generarle una deuda emocional. Por ejemplo, darle trabajo, aprobarla, darle buenas calificaciones, darle un lugar especial por encima de los demás. Va estableciendo poco a poco ese ambiente. Ojo, va atrapando poco a poco a la víctima. Luego, hay un tercer paso en este proceso del acoso. Va a normalizar el sexo en esa convivencia. ¿Cómo así? Las conversaciones que va a tener el acosador con su víctima llevan una gran carga sexual. Ha sexualizado todo, al igual que las miradas, al igual que el material que puede compartir por internet con la víctima. Se va a dedicar ya en esta etapa a hacer bromas de doble sentido. ¿Bien? ¿Por qué? Porque va normalizando este tema de la sexualidad, para luego proseguir ¿con qué? Con viciar la moralidad de la víctima. ¿Cómo es viciar la moralidad de la víctima? Esa persona va a involucrar a su víctima a que participe en conversaciones subidas de tono, a compartir cierto material de tipo incluso pornográfico, videos, bromas de doble sentido. Le va a presentar personas que comparten estas características de acoso. Entonces, una vez que esta persona
ya esté envuelta dentro de todo esto, va a experimentar una culpa por haber renunciado en algún momento a su moralidad, y ya que su moralidad está viciada, aprende a convivir con el acosador. Ahora, luego de esta moralidad viciada, así que mucha atención con esto. Si tu compañero, si tu jefe comienza a tocar temas que van más allá del trabajo, comienza con temas relacionados a la sexualidad, comienza por allá a compartir cierto tipo de material, cierto tipo de fotografías, a través de bromas, a través de risas, ten mucho cuidado porque está ejecutando este proceso de viciar tu moralidad. Intenta hacerte sentir que tu moralidad ya no existe. Entonces, cuando tú estás sola en ese mundo de culpabilidad, o solo en ese mundo de culpabilidad, ¿qué te queda? Ese grupo que ahora te ha presentado el acosador. Y ya cuando estás dentro de ese ambiente, con esa moralidad viciada, comienza la ejecución del acoso. ¿Y sabes qué ocurre aquí? Que en esta moralidad viciada, incluso tus compañeros de trabajo, compañeros de estudio, piensan que tú formas parte del juego del acosador. Entonces, se te va a hacer muy difícil quejarte en ese momento, se te va a hacer muy difícil defenderte de esta parte que va a llamarse la ejecución del acoso como tal. Entonces, esta persona llamada acosador o acosadora procede con esa persecución despiadada. Bien, entonces, dentro de esta persecución despiadada van a haber abrazos, besos, de repente va a encerrar a la víctima en alguna habitación, van a existir cosas que van a generar secuelas que van a durar durante muchísimo tiempo, tanto en hombres como en mujeres que hayan sido víctimas del acoso. Ahora, lo que va a procurar el acosador es que se genere también el consentimiento viciado. ¿Por qué? Porque muchas veces la víctima, por liberarse, por salir de ese apuro, a veces no se defiende ante los abrazos, los besos, los jalones que puede darle este acosador o esta acosadora. Pero también tanta es la fuerza, tanto es la intimidación que ejerce el acosador, que la víctima comienza a experimentar miedo a la venganza, miedo a las represalias, tiene miedo a rechazar, porque de repente esa persona, por el poder que tiene, puede despedirla, puede golpearla y muchas veces puede amenazar con autolesionarse. Pero también puede amenazar a su víctima con hacerla quedar mal en el lugar donde trabaja o donde estudia. Entonces, una vez que ese acosador o acosadora ya ha ejecutado todo este proceso, puede venir una parte interesante, que es la negociación. Entonces, en esa negociación donde él ya propone descaradamente lo que desea, la víctima, por liberarse del sufrimiento, accede a sus requerimientos. Atención, a esto llamamos el consentimiento viciado, porque una vez ejecutado el acto, ¿qué va a decir el acosador? Yo no te obligué a ir al hotel, yo no te obligué a ir a mi casa, yo no te obligué a que te metas a la oficina. Así que vamos a parar esto de una vez, desde un principio. Si tú llegas a un lugar a estudiar, a trabajar, a entrenar, tienes que mantener tu lugar. Si es de estudiante, si es de trabajador, si es el lugar donde vas a entrenar. Y debes tener mucho cuidado cuando hay cosas que se escapan de la normalidad. Hay una relación normal entre un profesor y un alumno. Es un trato cordial, de respeto y totalmente académico. Pero esas invitaciones a tomarse un café, esas invitaciones a chatear, te pueden estar llevando por otro camino, al igual que esas conversaciones que tú puedes tener con tu jefe o con tu jefa. Así que desde un principio hay que poner un alto a esto, porque los daños, señores, los daños que genera el acoso
son daños severos. Primero, hay un daño durante todo el proceso del acoso. No solamente es después de ese proceso, sino que durante el acoso sexual, la persona experimenta un pánico tremendo a que la agresión se pueda incrementar y sobre todo a que vaya a desatar el odio de la otra persona. La víctima de acoso tiene miedo a la violencia, tiene miedo a que le quiten la vida. ¿Qué pasa con los hombres que son acosados? Los hombres, a pesar de tener de repente cierta fortaleza contra la acosadora, tienen miedo de ser expuestos a la vergüenza en público. Porque casi siempre la acosadora, en este caso, tiende a ridiculizar a la víctima y le pregunta, ¿no? ¿Acaso no eres hombre? ¿Acaso no te gustan las mujeres? Y en una forma de venganza, por ahí de repente deja escapar algún comentario en contra de ese hombre a quien está acosando. También dentro de este proceso de acoso la persona llega a experimentar muchísima ansiedad, es decir, una preocupación por lo que puede suceder a futuro. Hay una intriga total de qué más podría sucederle dentro de esto. Y cada día se convierte en una tortura, porque cada día es una sorpresa nueva, pero de terror, que va a experimentar esta persona. Es decir, momentos antes de salir de su casa, esa persona ya está experimentando el miedo. Ahora, es difícil para muchos escapar. ¿Por qué? Porque a veces dependen de ese dinero, dependen de esa calificación, dependen de ese lugar, dependen de ese grupo social, y es por eso que se aprovecha el acosador o la acosadora. Pero también durante este proceso del acoso hay algo extraño para la víctima, y es que ella misma comienza a dudar de lo que percibe. Miren aquí cómo la víctima cae en un proceso de confusión, porque comienza a dudar de lo que está sintiendo y se pregunta, ¿de repente estaré exagerando? ¿De repente lo estaré tomando a mal? ¿De repente solamente es una broma y yo soy una persona muy sensible, muy desconfiada? Entonces, esto de aquí ya comienza a hacer daño en su valía personal. La persona comienza a perder la fe en sí misma, pero también se va a presentar una desorganización entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Es decir, va a pensar que necesita estar en paz, pero no se siente en paz y actúa como si estuviera en un campo de batalla. Esto sí, en el tiempo, señores, en el tiempo se va a mantener este tipo de desorganización. Después del acoso, después que esta persona atacó a su víctima, la víctima va a desarrollar en el tiempo algún cuadro depresivo. Incluso va a necesitar medicación, no solamente terapia, sino también medicación. Y también va a experimentar pensamientos obsesivos. Es decir, a cada momento le van a saltar pensamientos con respecto al momento del acoso. Va a experimentar también una gran culpa por no haberlo podido evitar. Se va a cuestionar muchísimo, se va a sentir muy culpable y en algún momento también va a experimentar sentimientos de odio hacia el agresor y puede desarrollar deseos de venganza. Ahora, ¿va a somatizar la víctima del acoso? Sí. Va a empezar a sentir cansancio, alteraciones en el sueño, dolores de cabeza, náuseas, pérdida del apetito, va a experimentar también pesadillas. Entonces, ese ataque sin piedad a través de esta persecución hay que tomarlo en serio, porque va a dejar secuelas. La persona puede renunciar al centro de estudios, puede renunciar al trabajo, pero no va a escapar fácilmente de lo que ya quedó en su mente. No solamente el abuso, sino también el sentimiento de culpabilidad que en algún momento cree que es propio sentir ante lo que sucedió.
Porque muchas veces el acosador le hace creer a la víctima y le dice, pero si te gustaba, pero si tú querías estar ahí, entonces ¿por qué no te fuiste? Y esto muchas veces los compañeros de trabajo, los compañeros de estudios, en lugar de apoyar a la víctima, por empatía defienden al acosador, porque hay algo que es insano, ese interés por el favor de la otra persona. Claro, como esta persona tiene algún tipo de poder, entonces no les importa lo que esté viviendo la víctima. No, vamos a ser amigos de él porque con esta persona obtenemos algún beneficio. Es bueno tocar este tema porque lamentablemente nuestro sistema educativo en diferentes países no enseñan a las personas a defenderse de este tipo de abusos. Vamos a aclarar algunas cosas y vamos a romper algunos mitos con respecto al acosador o a la acosadora. Muchas veces se dice que hay que entender a esas personas porque tienen algún problema que los aleja de la realidad. Es decir, por ahí algunas personas se atreven a decir que es un paciente que tiene una psicosis. Pero escúcheme lo siguiente. El acosador no sufre de alucinaciones ni delirios. Por el contrario, el acosador o la acosadora tiene una gran conexión con la realidad al punto de establecer los métodos para atacar a su víctima. Son perversos. ¿Sí? También hay otro mito y dicen lo que pasa, es más, esto lo dicen los acosadores al momento de defenderse, ¿no? Dicen que el acosador es una persona con una gran frecuencia sexual. Y dicen por ahí algunos, debe ser que tiene mucha testosterona, señores. Para el acosador o la acosadora, el disfrute no está en conseguir sexo, sino en aquello que le hace sufrir a su víctima en este proceso de persecución. Además, miren, para las personas que creen que el acosador o la acosadora tienen una gran frecuencia sexual, muchos de los acosadores padecen de alguna disfunción sexual. Atención con eso. Muchos de ellos tienen alguna disfunción y por ahí vamos a ver que ellos van a tratar de compensar todo esto con esta actividad del acoso. Ahora, el acosador es alguien que no pudo civilizarse a tiempo. ¿Quién es aquella persona que no se ha podido civilizar? Es un salvaje. Entonces, es un salvaje, es decir, una persona que no conoce las leyes o que desconoce las normas, pero que utiliza su inteligencia para pasar desapercibido. Utiliza además un encanto elaborado para no levantar sospechas. Entonces, el acosador no se pudo civilizar, pero también es una persona que mantiene una relación de sujeto-objeto. Es decir, él es el único que siente. Poco le importa lo que su víctima pueda sentir. Por lo tanto, en el acto de venganza, cuando es rechazado, tiene tendencia a cosificar, a tratar como una cosa, como algo que no sirve. Por lo tanto, desecha a la víctima. Puede desecharla del trabajo, puede desecharla del lugar donde vive. Y no le importa, porque ni siquiera es un objeto para él. La víctima sencillamente es una cosa y eso se da por ese alto grado de egocentrismo. Porque sí, tiene que ver por ahí mucho un rasgo narcisista dentro de esta característica que tiene el acosador o la acosadora. Ahora, hay causas, hay bases para que una persona pueda desarrollar esta personalidad de acosador sexual, ¿sí? Personas que han sido víctimas de abusos, de tocamientos en la infancia. Personas que vivieron, que crecieron en un hogar donde imperaba la violencia y la impulsividad, donde se normalizó la tiranía, la ley del más fuerte. Personas que en su infancia experimentaron la ausencia
de la figura de autoridad. Vivieron en un hogar donde no existieron normas, lo cual no permitió que esa persona en el tiempo desarrolle respeto, empatía y ese sensor de la culpabilidad. Porque atención con esto. Por ahí dicen, no hay que sentirse culpables. Hay que trabajar la culpa, señores. Hay que trabajar el complejo de culpabilidad, que es otra cosa. Que es un malestar irracional cuando cualquier persona quiere actuar. Pero la culpa es un elemento regulador. Es el malestar que se experimenta cuando alguien va en contra de una norma. Entonces, cuando ustedes escuchen que alguien por ahí vende una filosofía para eliminar la culpa, oye, ten mucho cuidado con esto, porque o te quieren, que es imposible, pero o pretenden convertirte en un psicópata o en un salvaje. La culpa, señores, es necesaria para medir nuestras acciones, para poder arrepentirnos y para poder reparar el daño causado y para mejorar como personas. Ahora, ¿qué otra causa más puede existir dentro de esta personalidad del acosador o la acosadora? Miren, se han hecho estudios que indican que hijos de padres con el trastorno antisocial de la personalidad, donde están los psicópatas y sociópatas, así como hijos de alcohólicos, pueden en el tiempo desarrollar una conducta de acoso. También se han hecho estudios y dicen que niveles bajos de serotonina, es decir, es un neurotransmisor encargado ¿de qué? De controlar las emociones y los deseos. Cuando la serotonina está muy baja y la dopamina muy alta, la persona puede desarrollar una conducta violenta, impulsiva y también de acoso. La dopamina también es un neurotransmisor que tiene que ver con generar los circuitos de recompensa. ¿Cómo así? Cada vez que la persona logra algo, tiene sensación de control, experimenta placer. Entonces, este acosador en el tiempo va aprendiendo a sentirse bien a través del acoso. Ese dominio, ese poder controlar a la víctima, de someterla, va generando en esta persona un circuito de recompensa. Entonces, qué interesante, porque tenemos bases para que esta conducta se pueda manifestar. Ahora, tipos de acosadores, porque no todos son iguales. Hay diferentes tipos de acosadores y vamos a reconocerlos. Hay un acosador, vamos a comenzar por el acosador de compensación de poder. Es decir, trata de compensar su falta de poder. ¿Cómo? Humillando e intentando dominar a su víctima. Tratando de demostrar demasiado poder sobre esa persona y le causa mucho placer ver el temor de la otra persona. ¿No? Por ejemplo, este jefe que en su infancia fue humillado moral y sexualmente, ahora experimenta placer al hacer lo mismo con esa persona, porque la víctima le recuerda aquellos momentos donde a él lo humillaron, donde a él lo maltrataron, donde lo humillaron moral y sexualmente. Entonces, este tipo de acosador quiere demostrar fortaleza, quiere demostrar poder, compensar esos vacíos en su fortaleza. Pero también tenemos a otro tipo de acosador o acosadora, que es el acosador de compensación sexual. ¿Cómo así? Este tipo de acosador que va a tratar de compensar una sexualidad que para él no está bien, no está completa, va a intentar demostrar a su víctima una fuerza y seguridad sexual que no posee. ¿Y cómo los reconocemos? Que ese tipo de acosador es vulgar en sus conversaciones. Al aproximarse, este tipo de acosador intenta acercarse a la víctima ¿cómo? Tocando. Y hay una característica muy importante, ¿eh? El acosador de compensación sexual tiene tendencia siempre a jugar con los dedos. Se acerca donde la víctima y está por ahí que le hace con el dedo, en la espalda. Esto se asemeja mucho, por ejemplo, cuando se encuentran de repente el cuerpo de una persona a quien le quitaron la vida con un puñal.
atención con esto. Se estudia también la manera cómo ha ingresado el puñal, cómo utilizó el puñal el asesino. Entonces, ¿qué ocurre ahí, no? Muchas veces se encuentra que el puñal no solamente sirvió para quitarle la vida a la persona, sino que hay distintos movimientos en el mismo lugar que parece que el asesino estaba disfrutando del acto de mover, meter, sacar en el mismo lugar el puñal. Y por ahí algunos teóricos indican que ese puñal representa al falo que él no puede utilizar, al miembro viril que él no puede utilizar, ¿no? Entonces se dice por ahí que de repente este asesino tiene una fijación sexual, tiene algún problema en su sexualidad. Entonces, en este caso del acosador no es necesario el puñal, pero nos damos cuenta porque todo el tiempo está con el dedo, no se acerca, hola, ¿cómo estás? Pasa a la persona, le da en la cintura. Inmediatamente hay que preguntarle, ¿qué le sucede? ¿Tienes algún problema en las manos? ¿Te pasa algo? Hay que desenmascararlo. Pero dentro de este acosador de compensación sexual también hay otra parte importante y que muchas veces lo han escuchado. Se dice que muchas personas que tienen una homosexualidad reprimida se convierten en acosadores. ¿Por qué? Porque quieren compensar eso que ellos no aceptan de sí mismos. Entonces, sí, por ahí hemos visto casos y mucha gente dice, pero ¿cómo es posible que sea un acosador cuando tiene unos rasgos tan frágiles, unos rasgos tan suaves, que no son nada masculinos? No creo que sea un acosador. Bueno, entonces por ahí se indica, ¿no?, que de repente esta persona ejecuta el acoso como una manera de compensar esa sexualidad con el cual no está satisfecho. Qué interesante esa parte, porque ahí los vamos a conocer. Vamos a darnos cuenta que el tipo de acosador, que la figura del acosador no siempre va a llegar con esa fortaleza declarada, manifiesta. No, sino que a veces son muy delicados, pero que en el momento de ejecutar ese acoso sacan todo el arsenal que tienen. Ahora hay otro tipo de acosador, que es el acosador violento, ya que el disfrute que él tiene radica en intimidar a la víctima mediante la fuerza, tocándola, empujándola, sujetándola en contra de su voluntad. Y sí, hay muchos casos, ¿no?, que el jefe tirano, acosador, ¿no?, agarra, abraza fuertemente a la secretaria y la lleva a la oficina en contra de su voluntad, ¿no? Practica el sadismo. Y estos ataques son planificados. Precisamente esta violencia ya tiene un toque de planificación. Este acosador violento es sádico, es misógino, es machista o es misándrica. Es una persona que odia a los hombres, en el caso de las mujeres, y misógino es un hombre que odia a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, también tenemos por ahí al acosador pervertido. ¿Cómo así? Este tipo de acosador utiliza a la víctima como un puente para llegar a lo que a él le genera disfrute. Pero es un disfrute que solamente él entiende. Y este acosador pervertido, escúchame bien, se va a presentar como exhibicionista. Entonces de repente llama a la víctima a la oficina, al salón de clases, porque también se da en las universidades, en las escuelas, y cuando la víctima ingresa, esta persona se está subiendo el pantalón, se está poniendo la camisa, ¿no? El exhibicionista va a procurar mostrar sus genitales a la víctima, incluso puede caminar desnudo frente a ella. Así que atención, porque si tu jefe te llama, tú entras a la oficina y hace que se está acomodando el pantalón, que se está terminando de poner la camisa, un momentito. Hay que poner las cosas en claro y hay que identificarlo. Es una persona exhibicionista y es un acosador pervertido. También está dentro de este acosador pervertido el bullerista. ¿Cómo así?
Este voyerista va a observar a escondidas a su víctima, puede colocar espejos en el piso, puede colocar cámaras, pero sobre todo lo podemos identificar porque es una persona que se acerca a la víctima y en lugar de hacer un contacto visual cuando conversa, está mirando el escote, está mirando el cinturón, la cintura, las caderas de la víctima. Entonces, su placer, su disfrute está en mirar. Ese es el acosador pervertido de tipo voyerista. Pero también tenemos a este acosador de tipo que va a practicar el froteurismo, ¿no? Froteurismo viene de rozar a su víctima con los genitales. Entonces, es la persona que pasa siempre pegadito a la víctima, ¿no? Y le dice, permiso, estoy apurado, o de repente por ahí trata de hacer, de repente coincidir que van por el mismo pasillo y aprovecha para rozar sus genitales con la víctima. Ahora, tenemos otro tipo de acosador pervertido que no son muy comunes, pero también existen, hay muchos casos. Por ejemplo, el masoquista, un acosador pervertido masoquista. ¿Cómo así? Tanto molesta a la víctima, pero le da oportunidad a que la víctima pueda responder. ¿Para qué? Para disfrutar de la humillación de la víctima. En este caso, disfruta cuando la víctima sale de sus casillas y por ahí le insulta, por ahí de repente lo empuja. Y hay otro menos común, pero que también se da, que es este acosador travesti. No es muy común, pero ¿qué hace? En algún momento tiende a colocarse las prendas de vestir de la víctima, sus zapatos, entre juego y juego, de repente se pone los zapatos de la víctima. Entonces, miren todo lo que se puede dar dentro de este tema del pretendiente acosador. Ahora, ya identificados, señores, están advertidos, están advertidas. A la primera señal hay que alejarse. ¿Bien? Ahora, ¿qué características puede tener este acosador? ¿Qué características hay en esta persona que ejecuta el acoso sexual? Mayormente, este acosador tiene un vínculo con la víctima. Ya sabemos, puede ser familiar, puede ser un jefe, puede ser un profesor, puede ser el líder de alguna agrupación religiosa. También ese acosador debe tener la seguridad, la certeza de su superioridad ante la víctima. Ya sabemos que tiene cierto poder económico, goza de alguna alta jerarquía laboral, familiar o institucional. También puede gozar de cierta fortaleza física. Ahora, los lugares donde ejecuta el acoso son espacios donde él también puede ejecutar su poder. Por eso la mayor cantidad de casos de acoso se dan en oficinas, se da en la misma casa, se da en las escuelas. Tiene, y esto sí es importante, los acosadores tienen una gran facilidad para reconocer los estados emocionales de los demás. Miren, esta persona ya tiene una característica de depredador. Puede identificar si aquella persona es capaz de defenderse o es capaz de quedarse callada ante el abuso. Pero puede identificar la emoción de los demás, pero carece de empatía. Bien, entonces, ya que esa persona tiene esa visión de identificar con quién sí y con quién no, ahí goza de la facilidad para elegir a aquella persona que va a ser su víctima en el acoso sexual. Hablemos un poquito de la pareja, del acosador, de la esposa o del esposo del acosador. Porque no se nos va a escapar nada esa noche. Hay características, pero muchas veces los acosadores son casados, son casadas. Pero para eso han tenido que establecer una relación de pareja y que sea duradera, atención, con una persona que tenga características de dependencia afectiva.
Una persona que sea demasiado confiada y con tendencia a ser permisiva, que se hace llamar una persona tolerante. Entonces, esas personas, sí, procuran tener en casa su familia, pero esta esposa o este esposo debe ser una persona permisiva, tolerante, una persona demasiado ingenua, demasiado confiada, pero también debe tener muy marcado la dependencia afectiva. Y sobre todo, si existen características de ser un obsesivo compulsivo, va a hacer que ese acosador mantenga una relación duradera con su pareja. ¿Por qué? Porque el obsesivo compulsivo, así como el dependiente afectivo, pueden descubrir el mal actuar de su pareja, pero temen a esa incertidumbre que puede generar una separación. Entonces se angustian con la idea de que se termine la relación y se vuelven permisivos. Sencillamente se quedan callados y hacen como si no sucediera nada. Es probable también que ese acosador o acosadora tenga una gran fortaleza en esa personalidad, que en el tiempo haya ejercido dominio sobre su pareja y que le haya generado este síndrome de la indefensión aprendida. O sea, tanto lo ha martirizado, tanto lo ha violentado física o psicológicamente, tanto lo ha despreciado, que esta persona aprende a no defenderse en el tiempo. Entonces sí, muchos acosadores tienen parejas, tienen su hogar, con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Patologías vinculadas a esta personalidad de acosador, tenemos al trastorno antisocial de la personalidad, donde están los psicópatas, personas que no tienen culpa ni vergüenza y que son extremadamente prácticos. Y la inteligencia que tiene el psicópata lo va a ayudar a tejer coartadas para no ser culpado y sobre todo para que la víctima se culpe de lo que ha sucedido. También dentro de este trastorno antisocial tenemos a los sociópatas, muchas veces conocidos como el acosador callejero, de poca inteligencia, con poco control sobre sus emociones, lo cual pues lo lleva a tener una conducta errática, y esta conducta errática sí va a servir como prueba para la denuncia, ¿no? O sea, los psicópatas se pueden liberar de esa denuncia, pero los sociópatas por esa conducta errática sí van a dejar evidencia de lo que están haciendo y bueno, pues van a ir muchas veces a prisión. ¿Qué otra patología se da dentro de todo esto? El pasivo agresivo. ¿Ya? El pasivo agresivo utiliza un acoso lleno de sadismo con un lenguaje ambiguo, lleno de desprecio y amenazas de ridiculizar a la víctima. Este pasivo agresivo acosador no utiliza la fuerza física, sino la manipulación y disfruta enormemente del sufrimiento de su víctima. Y tenemos también otra patología que se presenta dentro del perfil del acosador, que es el narcisista. Pero este tipo de acosador quiere que la víctima admire su poder físico, sexual o económico y estalla en ira cuando la víctima no le da el trato que cree merecer, que es un trato que va por encima del trato que le deben dar a las demás personas. Es decir, el narcisista, aparte de acosar, aparte de generar miedo en la víctima, desea ser admirado. ¿Y qué ocurre? Cuando la víctima se defiende, cuando la víctima rechaza y muchas veces avergüenza al acosador, este acosador va a iniciar todo un proceso de venganza. ¿Bien? El acosador ya sabemos que busca invadir la vida de alguien, pero con violencia. ¿Ya? Este tipo de invasión a la vida de alguien no es otra cosa que una forma de venganza inconsciente contra aquellas personas que lo rechazaron en la infancia. Es decir, ustedes no me quisieron por las buenas, ahora me van a querer por las malas. O sea, mamá y papá no me quisieron, ahora tú, que vas a ser la víctima, vas a representar a mis padres que me rechazaron y me vas a aceptar por las malas. Entonces, en la venganza de este acosador no solamente se va a vengar
del desprecio que le hizo la víctima, sino que también por ahí va a endosar el enojo que tiene hacia sus padres o hacia las personas que tenían que cuidarlo o hacia las personas que lo despreciaron en algún momento de su vida, ¿no? Y busca, en esta venganza busca aniquilar a la víctima, primero socialmente a través de comentarios, chismes, si es en el trabajo, hacer que la despidan, y tal vez busca aniquilarla físicamente, ¿no? En muchas ocasiones este ego herido intenta quitarle la vida a la víctima. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el acosador, con esa tendencia a cosificar, puede desechar a esa persona no solamente de su vida, sino de su propia vida, porque dice, ya no me sirve para nada esta persona. Amigos, ese es mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio. Un espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar esa estabilidad emocional. Déjate guiar a través del conocimiento científico de la psicología, con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Pide tu cita a través de WhatsApp marcando el +51 9957 22178. No importa dónde te encuentres. Toma nota, por favor. Consecuencias en la víctima después del acoso, sí. Primero, que la mayoría de víctimas de acoso, sea hombre o mujer, tiene una gran tendencia a renunciar al trabajo, cambiar de residencia, es decir, irse de la casa o renunciar al centro de estudios. Es decir, la víctima prefiere renunciar a sus proyectos de vida porque ya no soporta este ataque físico y psíquico que ejecuta el acosador o la acosadora. Pero también en el tiempo genera una conducta reactiva y de mucha desconfianza. Son personas que aprenden a desconfiar y eso se ve reflejado en futuras relaciones. Cuando alguien por ahí de repente intenta demostrarle su amor, detalles de amor, detalles bonitos, esa persona desconfía. Esa persona, es más, trata de alejar a aquellas personas que intentan tener un vínculo afectivo con ella. Es decir, estar expuestos durante mucho tiempo al acoso arruina la vida de la persona. Lleva tiempo para que se superen todas estas secuelas. También se puede generar en algún momento no solamente un trastorno depresivo, sino que también pueden existir algunos brotes psicóticos. Por ahí, algunos teóricos también indicaban que algunos tipos de psicosis, en cierta manera, eran un intento de no ver esa realidad. Ahora, la víctima, cuando ha sufrido mucho y de repente no puede escapar de la realidad con las fantasías, con los delirios, de manera inconsciente, ¿no? Intenta escapar a través del suicidio. Hay personas que han sido tan sometidas al acoso y sobre todo que nadie les cree y generan una gran culpa porque viven esa confusión, de repente fui yo quien generó todo esto, que intentan escapar de su propia vida suicidándose. Por eso es necesario que coloquemos un alto al acoso. Y no importa si es dentro de casa, no importa si es en algún grupo religioso, hay que poner un alto a esto, señores, porque más allá del beneficio económico que tú puedas tener, señores, está la vida de otra persona. Ahora, otra secuela que se da son los ataques de pánico. ¿Por qué? Porque la víctima llega a reprimir tristeza y enojo. Como nadie le cree, en un intento de mantenerse en ese trabajo, en esa universidad, en ese hogar, la víctima calla y reprime tristeza y enojo. Esa es la angustia, ¿no? La angostura se cerró aquí, se cerró abajo y no salen las emociones. Pero de alguna manera debe escapar eso. Y aparece en forma de ataques de pánico. Entonces, la persona de un momento a otro comienza a sentir que la vida se le está yendo, que el corazón le palpita. Y en este caso, sí,
aparte de la medicación, de los cuidados que se le da a la persona en estos ataques de pánico, es necesaria la terapia y profundizar qué fue lo que les pasó, qué es lo que ha reprimido a esta persona. Y créame que en terapia, con algunas técnicas, sale mucho llanto, mucha tristeza y también mucho enojo. A veces utilizamos algunos objetos como para que la víctima pueda descargar ese enojo reprimido, y es sorprendente. A veces colocamos una almohada, ¿no? Y la víctima no solamente golpea esa almohada con rabia, sino que hasta a veces la rompe. ¿Qué otra consecuencia más puede tener el acoso? Rupturas, divorcios. La persona que ha sido acosada, lamentablemente, se le hace difícil sostener una relación afectiva. O sea, no solamente le daña el momento el acosador a la víctima, sino que también le daña su proyecto de vida, le daña la relación que tenía con su pareja y puede generar en el tiempo disfunciones sexuales. Es decir, un alejamiento de todo lo que tenga que ver con las relaciones sexuales. Ahora, hablemos un poquito del efecto que tiene el acoso, ya no en la víctima, sino en la pareja de la víctima, sobre todo en la pareja insegura. Y es ahí donde se va a generar el segundo acoso, que va a suceder dentro de casa. Es decir, la víctima ya fue acosada en el trabajo, en el centro de estudios, pero ahora, cuando llega a casa, es una persona a quien en lugar de ayudar, van a condenar, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la respuesta de la pareja, en este caso, debería ser denunciarlo, ayudar a la víctima que denuncie a este acosador o a esta acosadora. Y muchos incluso van a poner a este acosador en su lugar. La pareja posesiva e insegura puede llegar a obsesionarse con la idea de que otra persona se acercó casi íntimamente a su pareja, y lo cual va a interpretarlo en su inseguridad como si fuera una traición. ¿Una traición a qué? A su egocentrismo. Entonces, esta pareja insegura, al enterarse de que su pareja fue víctima de acoso, en lugar de darle contención emocional, en lugar de darle ayuda, ¿qué es lo que sucede? Su inseguridad lo va a llevar a cuestionar a su pareja. En lugar de consolarla, más bien le va a preguntar, ¿y por qué no te defendiste? ¿Seguro que le diste confianza? ¿Ha pasado algo entre ustedes? Y miren, esta persona insegura, esta pareja insegura, en lugar de pensar en el sufrimiento de su pareja, se va a sentir amenazado por la presencia de la otra persona, por la presencia del otro hombre. Y va a generar un odio contra sí mismo por sentirse menos que el acosador. Pero ese odio lo va a redireccionar contra su pareja, llegando en algunos casos a la violencia física y psíquica. Entonces, esto es duro porque la pareja, en lugar de creer y en lugar de ponerse en el lugar de esta persona, en lugar de apoyarla, lo único que hace es atacar. La víctima es doblemente atacada. También sucede mucho que muchos padres, cuando los hijos cuentan que han sido víctimas de violencia, ¿qué pasa ahí? Lo primero que dicen, eso te pasa por haber salido. Te dije que no des confianza a nadie, tú todo el tiempo te estás riendo. Entonces, esto es muy duro para las víctimas de acoso. Ahora, ¿por qué lamentablemente las personas no denuncian el acoso? Porque en la mayoría de casos no hay pruebas. ¿Ya? Solamente está la palabra de la víctima. Pero sin embargo, aquí hay una noticia muy buena, que se debe exigir un peritaje psicológico. Porque sí, de repente no existen en ese momento pruebas, pero al momento de entrevistar a la víctima y entrevistar al acosador,
se van a conseguir muchas cosas. Porque a la ciencia no se le puede tomar por ingenua. La ciencia ha evolucionado muchísimo. Y hoy en día tenemos muchos métodos. Existen muchos métodos para poder dar con la verdad. Ahora, muchas víctimas no denuncian por el miedo a las represalias, a la venganza. ¿Y saben por qué también algunas víctimas de acoso no denuncian? Porque ese acosador es alguien cercano y temen ganarse la enemistad de los demás. Si el acosador es un familiar, es un compañero de clases, es un compañero de trabajo, es un jefe, entonces dice, si yo denuncio a esta persona, los demás van a ser mis enemigos. Ahora, la víctima también teme denunciar al acosador porque cree que le pueden dar la razón, debido a que conoce esa personalidad totalmente cínica. Y hay otro factor importante. Muchas personas no denuncian porque dentro de la entrevista, dentro de esta misma denuncia, a veces no se cuenta con personas calificadas para hacer la entrevista, para recopilar los datos, sino que más bien la tratan con una seriedad y las preguntas son tan incómodas que hacen revivir a la víctima ese proceso de acoso. Entonces, vamos, señores, a hablar acerca de los límites, estrategias para enfrentar a este acosador. Primero, vamos a entender que a la primera señal de acoso, a la primera señal de abuso, debemos poner un alto. Más vale tu salud mental que cualquier cosa que tú puedas estar buscando en la vida. Entonces, hay que desenmascararlo a tiempo. Casi siempre ese acosador comienza a acercarse poco a poco. Y por ahí te va a hacer comentarios. De repente tú estás tomando un café y se te acerca. Hola, ¿qué tal? Inmediatamente le vas a hablar en voz alta, muy alta. Y le vas a decir, no entiendo qué quieres decir. ¿Me puedes explicar? Como para que todo el mundo escuche. Si tú haces eso a la primera, tú ya lo has desenmascarado, lo has avergonzado y no va a continuar. Ahora, si esta persona se acerca, sobre todo esto pasa mucho con los jefes, que se acercan y abrazan por la espalda, de repente se despiden con un beso, lo primero que tú vas a hacer si esa persona te toca, si sea con el dedo, le vas a decir, por favor, hable, comuníquese sin tocar, me incomoda que me toque. Y tienes que decirlo en voz alta. Si esa persona se acerca mucho, le dices, lo estoy escuchando, no es necesario que se acerque tanto, a mí me incomoda la gente que está muy cerca a mí. No me gusta la gente que se acerca demasiado. Ahora, no te rías de sus bromas, porque recuerda que está tratando de generar ese ambiente. Y debes entender lo siguiente. Trabajo, estudios, quedan en su lugar. No tienes por qué recibir llamadas. Nadie te obliga a recibir llamadas. Y denúncialo de inmediato. Aquí, una recomendación para los caballeros que en algún momento son víctimas de acoso. En el caso de los caballeros, procuren, si esa persona se acerca, más allá de evidenciar levantando la voz, preguntando en voz alta, aléjense de inmediato. De inmediato, lo más lejos que puedan, donde existan personas que puedan observar el hecho. ¿Ya? Sal de ese espacio cerrado o colócate en algún lugar donde te puedan ver. ¿Ya? Si esa persona ingresa a tu habitación, ¿ya? Tú trata de salir por algún lugar y sobre todo, escúchame lo siguiente, si hay una ventana, abre la ventana, párate al lado de la ventana, pero que quede evidencia que tú no estás tocando a esa persona. Ni siquiera para salir, porque si tú intentas salir y rozas a esa persona, corres el peligro de que esa persona, por el rechazo, se vaya a vengar gritando y de repente te acuse de que tú eres el acosador. Entonces, por ningún motivo puedes estar cerca de esa persona. Esto le ha pasado a muchos jóvenes. ¿Ya? En consulta he recibido pues muchos de estos casos
donde jóvenes han sido avergonzados, incluso hay personas que los han golpeado pensando que ellos eran los acosadores, porque cuando ellos han intentado salir del lugar, la otra persona ha hecho como que la han empujado, la han golpeado. Entonces, ahí va la recomendación. No puedes estar cerca de esa persona por ningún motivo. Por ningún motivo. Tienes que evitar todo tipo de contacto. Y si puedes grabar en el momento, perfecto, hazlo. Y cuando escuchamos ese fondo musical, recordamos que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología, no importa en qué lugar del mundo te encuentres. Tu sesión puedes realizarla por cualquier red social que permita hacer llamadas o videollamadas. Puedes hacerla por WhatsApp, por Skype, Zoom, Viber, Imo o por el mismo Messenger. Pide tu cita marcando desde cualquier país el +51 995722 178. Toma nota, por favor. A manera de conclusión, señores, toda víctima debe buscar ayuda profesional, debe acudir a terapia, no solamente para poder manejar ese estrés que se genera después de ese acoso, sino también este cuadro depresivo, tal vez el sentimiento de culpabilidad. Y hay que entender lo siguiente, que si tú has sido víctima de acoso, estás en todo tu derecho a denunciar. Pero también que no te puedes sentir culpable por ningún motivo, porque indiferentemente lo que haya sucedido, esa persona te llevaba ventaja. Esa persona desde hace mucho tiempo ya había colocado sus ojos en ti y ya quería obtener algún beneficio. Ahora, es normal que llores, es normal que por momentos te sientas enojada o que te sientas enojado, pero tienes que transitar todo eso. No puedes reprimir esas emociones y es necesario que en este caso confíes en las personas adecuadas, que son los psicólogos, para poder manejar tu caso. Pero también en algunas situaciones es necesaria la medicación y aquí ingresa pues el profesional llamado psiquiatra, quien va a apoyar todo este proceso terapéutico a través de los medicamentos, porque sí es necesario que experimentes esa tranquilidad. Ahora, los momentos difíciles van a generar tristeza, sí, pero en el tiempo debes estar consciente que si has sobrevivido a ese acoso, eres una persona que se ha vuelto más fuerte que antes. Eres una persona con un conocimiento diferente, con una lección que incluso le va a servir para ayudar a las demás personas. Pero quisiera dirigirme a ti. Si en algún momento has ejercido el acoso o si en este momento estás realizando alguna de esas actividades que he mencionado en este programa, no es el acoso lo que te va a liberar de tus pesadillas, de tus fragilidades. Es un trabajo interior. Hay mucho que perdonar, hay mucho que resolver en tu vida. ¿Y sabes qué? Tú también mereces la oportunidad de sanar. Pero también debes darte la oportunidad de reparar el daño causado. Debes darte la oportunidad de pedir perdón y debes tratar de ser mejor persona y de resolver aquellos conflictos con tus padres, con tu infancia. Por otro lado, aceptarte como eres, dejar de colocarte una coraza por encima, esa coraza con la cual quieres indicar a las demás personas que eres fuerte. No tienes que demostrar nada a nadie. A ninguna persona le debes rendir cuentas de que eres más fuerte, de que eres más poderoso. Tienes que demostrarte a ti qué tan dueño de tus emociones, de tus impulsos, de tu propia vida eres. Bríndate la oportunidad para que puedas vivir tranquilo.
aprende lecciones y ayuda a los demás. Sí existen enfoques terapéuticos, por supuesto, pero escúchame lo siguiente. Primero, tienes que hacer un acto de conciencia. Y te voy a ayudar en este momento. Si tú has obrado mal, vas a hacer este acto de conciencia esta noche. Primero vas a anotar en una hoja cuánto daño tú te estás haciendo con esta actividad de acosador. Y 2, cuánto daño le haces a las personas. Y no solamente me refiero a tu víctima, sino que me refiero a tus familiares. Cuánto daño le haces a tus hijos, a tus padres, a tu pareja. O sea, ¿a cuántas personas estás lastimando con esto? Porque en aquel momento en el cual tú hayas podido tomar conciencia de este problema, voluntariamente vas a pedir ayuda. Y tienes todo el derecho a hacerlo. Pero no tienes ningún derecho a dañarle la vida a las demás personas. Porque créeme, tarde o temprano vas a caer en tu propia trampa. Hoy en día hay mecanismos para poder enfrentar esta situación del acoso. Hoy en día ya tenemos, a través de la ciencia, elaborados diferentes tipos de perfiles de acosadores. Los peritos en psicología, al momento de entrevistar, poseen diferentes pruebas. Así que es preferible evitarte un daño mayor para ti, porque créeme que las leyes no van a ser bondadosas en este caso. Así que, señores, hay que tomarse las cosas en serio. Y también, mis queridos amigos, prevención en casa. Hay que prevenir siempre que veamos por ahí alguna persona que abusa de la confianza, que de repente se acerca mucho a otra persona. Hay que aclararle las cosas de una vez. Hay que decirle que se ubique en la realidad, que él no puede bromearse ni siquiera de esa manera. También debemos luchar y debemos exigir que se instale una educación sexual, pero que no solamente esta educación sexual en los colegios sea para prevenir embarazos e infecciones de transmisión sexual, sino que enfrente el problema del acoso. Enseñar a nuestros jóvenes a defenderse, a denunciar, pero este tema de la educación sexual no solamente debería estar en los colegios, sobre todo debería estar presente en los medios de comunicación, que lamentablemente en muchos de ellos se normaliza el acoso a manera de bromas, a manera de juegos. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme en el tema de la salud mental. Los medios de comunicación pueden educar sobre esos temas. Esperamos que ellos ayuden a levantar estas sociedades. Mis queridos amigos, muchas gracias por haberme acompañado en esta noche tan bonita. Muchas gracias por estar aquí en este primer programa de esta nueva temporada de Noche de Psicoterapia. Y bueno, nos vemos la próxima semana con un tema nuevo, totalmente renovados. Y ya saben, desde aquí, desde mis estudios, ¿qué vamos a hacer, señores? Nos vamos a dar ese abrazote grande desde el alma, ese beso enorme, siempre agradeciendo a Dios antes de dormir, y los que no creen en Dios agradecer a la vida. Y ya saben, descansen, porque el día de mañana es un día que debe ser conquistado. No hay excusa, señores. Mañana a entregarlo todo, y lo que no se pueda hacer mañana o lo que no se pueda lograr mañana, lo vamos a resolver al siguiente día. Pero así es la vida. Vamos a continuar hasta alcanzar
los objetivos. Se les quiere muchísimo, muchísimo. Nos vemos la próxima semana. Se me cuidan. Feliz descanso. Chao. En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda. Nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía: dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma. Y aunque pasen muchos años,